Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia de la Comunidad Cristiana Internacional, la familia City. Soy el pastor Cristian Pesantes y bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Qué privilegio contar con cada uno de ustedes en este tiempo y también estudiar la palabra de Dios. Pues bueno, hemos estado estudiando acerca de la pasión de Jesús. La pasión de Jesús somos nosotros, al hecho de que se entregó hasta la muerte, entregó su propia vida, tomando el lugar que nos correspondía y dándonos perdón y salvación. Ya estudiamos 4 personajes. Malco, a quien Pedro cortó la oreja y Jesús hizo un milagro, pero este hombre, a pesar de ver el milagro de Jesús, no se convirtió. Representa a todas aquellas personas que aborrecen a Jesús y van tras Jesús. También vimos a Barrabás. Barrabás, que era aquel preso rebelde, era famoso por ser un ladrón, ¿sí? Aquel hombre que vino a corromper la nación, se estaba levantando contra la nación, había asesinado y por eso estaba en la cárcel, ¿sí? Era una plaga de maldición, y más sin embargo Jesús tomó el lugar que le correspondía. Como tercero vimos a Simón de Cirene, el que representa a aquellas personas que se acercan a la cruz de Cristo y la hacen tuya. Jesús decía que los que le quieren seguir deben tomar su propia cruz cada día, tomar su cruz y seguir a Jesús. Así es que quienes quieren seguir a Jesús deben tomar su propia cruz voluntariamente y también entender que es vivir una vida intercambiada. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El día de ayer estuvimos estudiando el centurión, el que estaba cerca de la cruz, a los pies de Jesús, y que después del gran terremoto este hombre reconoció o se convirtió, reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Y este es una imagen de todos aquellos que vienen a Jesús a través de la cruz. Y decíamos que se cumple aquella promesa de Jesús que dijo que cuando sería levantado, atraería a muchos a Él. Y gloria a Dios porque hemos sido atraídos a Jesús. Y hoy vamos entonces a estudiar nuestro último personaje, que se llama José de Arimatea. Y antes de empezar, quiero invitarle a que usted tome su cuaderno de apuntes para que pueda escribir todo aquello que el Espíritu Santo le va hablando a su corazón. Y también la palabra de Dios, la Biblia, para que a través de ella sea Dios mismo quien nos hable, quien nos guíe. Quisiera entonces, querida familia, que me acompañe por favor al Evangelio de Juan en el capítulo 19. El versículo 38, la palabra de Dios dice lo siguiente. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Muy bien, quiero hablar entonces de este personaje llamado José de Arimatea. El Evangelio de Juan me dice que este hombre era un discípulo de Jesús, pero tenía un problema. El problema es que era un discípulo secreto de Jesús. Y no porque Jesús lo quisiera, sino más bien por él. Y es que el miedo que sentía José de Arimatea y que lo lleva a ser un discípulo secreto de Jesús es que estaba relacionado con la posibilidad de que al ser descubierto de los demás miembros del Sanedrín lo expulsarían de aquel consejo e incluso de la misma sinagoga. Los demás evangelios me dan ciertos datos
de este hombre. Juan dice que es discípulo, Mateo también me dice que es discípulo. El libro de Marcos me dice que era un hombre o un miembro respetado del Sanedrín, que era rico por su posición laboral, al punto que este hombre también tenía su propio sepulcro ya preparado y excavado para su muerte. Esto es un sinónimo de su riqueza. El libro de Lucas también en el capítulo 23 me dice que este José de Arimatea era un hombre bueno y justo, era miembro del Sanedrín. Como ya dijimos, tenía una posición respetable dentro del Sanedrín. Y este hombre no votó a favor de la condenación de Jesús. Y me añade algo, este hombre esperaba el reino de Dios. Pero el inconveniente que tenía es que era un discípulo en lo secreto. Y es que yo puedo decir que este hombre no tenía una identidad con Jesús. Y el no tener identidad con Jesús, a la larga, en muchos casos, en muchas ocasiones, lo que nos va a llevar es a rechazarlo. Sus discípulos o los discípulos de Jesús se escondieron por miedo y ninguno de ellos estuvo mientras Jesús fue arrestado. Muchos de ellos escaparon, huyeron por el temor, por el miedo que había en su corazón. Pero la pregunta que podemos hacernos aquí es: ¿miedo a qué? ¿A la muerte? ¿A morir? Pero si algún día iban a morir. Usted y yo, familia, necesitamos identificarnos con Jesús porque eso implica una nueva vida. Este hombre, José de Arimatea, quizás por la posición en la que estaba, quizás por su condición, por estar o por ser miembro dentro del Sanedrín, un judío respetado, por esa condición laboral, tenía miedo de decir que era discípulo de Jesús, por temor a que los demás lo rechacen, por temor a que los demás le quiten su posición laboral, su puesto, o que simplemente sea atacado. Lo cierto es que usted y yo debemos identificarnos con Jesús de la misma forma en la que somos capaces de identificarnos con cualquier cosa en el mundo. Hoy en día muchos se identifican con un equipo de fútbol, lo aman, se apasionan tanto con él al punto de que se sienten orgullosos de llevar una camiseta puesta. Pues de la misma forma usted y yo deberíamos identificarnos con Jesús. Y por eso Jesús nos llama a identificarnos con Él. Yo quiero que hoy veamos dos cosas a las cuales Jesús no quiere con las cuales nosotros nos identifiquemos. La primera de ellas es que Jesús nos llama a no identificarnos con el pecado. El pecado trae muerte, el pecado trae condenación. Acompáñeme por favor al libro de Romanos, capítulo 5. El versículo 12 o desde el versículo 12, mientras estamos hablando de Adán y de Cristo. El versículo 12 me dice: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A causa del pecado de Adán, la muerte tomó lugar. Por medio del pecado, la muerte se hizo presente y la muerte alcanzó a todos los hombres, me dice el versículo 12. Pero desde el versículo 17 también me empieza a hablar ahora de Jesús. Dice: pues si por la transgresión de uno solo, por ese uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Jesús trajo la justificación, Jesús trajo el perdón y Jesús trajo vida. Bajo Adán, es claro que reinó la muerte, pero bajo Jesús podemos reinar en vida a través
de Él. Jesús nos llama ya no a identificarnos con el pecado. Jesús nos llama ya no a identificarnos con aquello que trae condenación, con aquello que trae muerte, sino más bien nos llama a identificarnos con Él, pues a través de Él podemos reinar en vida. Segundo, Jesús nos llama a no identificarnos con la esclavitud. El libro de Gálatas, en el capítulo 4, quiero invitarle a que me acompañe, por favor, al libro o a la carta de Gálatas, en el capítulo 4, el versículo 6 y 7, dice lo siguiente: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué hermoso! Jesús nos ha librado de la condenación. Jesús nos ha librado de la esclavitud y ya no quiere que nos identifiquemos con ella. Los hijos nunca son esclavos y los esclavos nunca son hijos en la casa del Padre. Jesús, cuando ilustró la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo estaba decidido a volver a la casa de su padre, cuando estaba decidido volver a su padre, pero ya no en la condición de hijo, sino en la condición de esclavo, cuando se lo manifestó al padre, el padre no se lo permitió. El padre se negó por completo, y es que solo lo recibiría en la condición de hijo. Es hermoso entender que ahora usted y yo somos llamados hijos de Dios y ya no somos esclavos. Ya no tenemos que añorar aquellas costumbres o viejas costumbres o pasiones de la carne que nos llevaban a esclavizarnos. ¿Por qué? Porque ya no nos identificamos con el pecado, y como ya no nos identificamos con el pecado, tampoco podemos identificarnos con aquellas cadenas que nos ataban, con aquellas cadenas que nos aprisionaban. Hoy somos libres, hoy somos hijos. Y aquí hay una bonita progresión que el apóstol Pablo menciona. Dice que nosotros primero somos liberados de aquella esclavitud, para que de esa manera nosotros podamos ser declarados hijos de Dios, para ser adoptados en la familia de Dios. Y una vez que seamos hijos, en aquella condición de hijos, somos hechos herederos. Entonces Jesús quiere que nosotros nos identifiquemos con Él. Debemos identificarnos con Jesús, lo que para nosotros trae vida y libertad. Aunque José de Arimatea no estaba identificado plenamente con Jesús, porque era un discípulo en lo secreto, a pesar de eso, pues él toma la decisión de presentarse delante de las autoridades y pedir el cuerpo de Jesús para poder ponerlo en una tumba. José de Arimatea representa a aquellos hombres de acciones tardías, y es que no es cuestión simplemente de cumplirlo porque ya, y no importa, no es que lo cumplí y eso es lo importante, porque entonces podríamos decir que puede ser hoy, o que puede ser mañana, o que puede ser pasado mañana, o en un mes, o en un año. Pero ¿qué tal si es que el mañana no existe? O el mañana ya no existe para nosotros. Más bien, tenemos que anticiparnos, como lo hizo aquella mujer que ungió los pies de Jesús, que lo hizo antes para que no fuese nunca. Muchos tienen su vida guardada y esperando el momento oportuno para dárselo a Dios. Pero decía, ¿qué tal si es que ya no está el mañana? ¿Qué tal si es que no hay un mañana? Muchos postergan su entrega a Cristo, pues todavía quieren conservar sus vidas consigo mismo. Quieren conservar sus vidas por más tiempo. Hay un refrán que dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pues aquí también lo podemos tomar. No lo hagas tarde, porque si no, no lo harás nunca. No postergues nunca tu relación y tu intimidad con Jesús, porque si no, será muy tarde. Esta tumba de José de Arimatea, él había cavado para sí mismo, él había preparado para sí mismo, no para que otra persona más la ocupase. Mas sin embargo, Jesús en aquel sepulcro tomó el lugar de José. La tumba estaba hecha para José y no para nadie más. Y más sin embargo, Jesús murió en su lugar. Jesús ocupa el lugar que nos correspondía a nosotros,
para que a través de eso usted y yo tengamos vida y para que tengamos libertad. Es hermoso entender que entonces la pasión de Jesús somos nosotros, porque ocupó el lugar que nos correspondía. Aguantó los azotes que debíamos aguantarlos usted y yo. Se subió a una cruz que no estaba hecha a su medida, tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Pero también a través de su resurrección, entonces nos dio vida y hoy estamos llamados a identificarnos con aquel que vive y reina. Qué bueno es que entonces al estudiar estos personajes nos demos cuenta de que quizás hay cosas en nuestra vida que nos faltan para acercarnos a Jesús. Que no seamos como aquellos que no creyeron o que simplemente nos cueste tanto entender que Jesús tomó el lugar que nos correspondía. Hoy estamos llamados a mirar hacia la cruz porque somos atraídos a Él, somos atraídos a su presencia y que esta sea siempre nuestra oración. Que Jesús cada día, cada mañana nos siga atrayendo a su presencia. Querida familia, quiero agradecerles por compartir este tiempo. La próxima semana estaremos empezando una nueva serie. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.